Buenos días a todos, amados hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada de estudio de la palabra del Señor. El tema que nos trae el día de hoy va a ser Hechos número 1. La próxima semana, Hechos número 2, y ahí termino la jornada que me ha tocado en este tiempo. Pero vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor su palabra y el que viene a decir su palabra. ¿Ok? Te damos gracias, amadísimo Padre, Dios eterno, Dios grande, poderoso, sublime, alto. Tú mereces, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda inclinación, toda dedicación, Padre, porque no es que tú eres el mejor Dios, Señor, tú eres el único. Solo hay un camino para llegar a ti. Solo hay una verdad que habla de ti. Y solo hay una vida eterna que tú das. Eso no lo da ninguna deidad, ni ningún concepto humano, ninguna cosmovisión. Y ese Dios que es tan grande, también es nuestro. Y no por ser grande, Señor, tú exiges cita previa, tú estás presto a escuchar la voz de tus hijos cuando te clamamos. Por tanto, Señor, ayúdanos a descubrir algo más de tu plan reflejado en estas escrituras. Pasa un carbón encendido sobre mi boca, Padre, como lo hiciste con aquel profeta, y que de mis labios salgan tu palabra sencilla pero fiel. Yo te doy gracias y pongo este momento delante de ti y a mis hermanos que van a escuchar, que puedan abrir su entendimiento y el mío propio también, Señor, y poder saborear tu palabra con toda diligencia en esta mañana. Te damos gracias y te alabamos en el nombre que es sobre todo el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abran sus Biblias en Hechos 1. Voy a hablar algo de Hechos 1 hoy y algo de Hechos 2 el próximo domingo. Digo algo, amados, porque hay algo que tenemos que entender. La palabra de Dios es insondable. Ningún ser humano puede decir, terminé de conocer al Señor, he entendido las Escrituras y creo que ya no hay nada más que yo pueda aprender de ella. Miren, hay veces que tenemos un versículo delante nuestro que lo hemos masticado, repetido, saboreado por años y de pronto vemos algo nuevo. ¿A quién le ha pasado eso? Amén. Diga entonces amén, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros, que recuerden cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, pero yo les voy a enviar, ¿qué? ¿Dijo al Consolador o dijo otro Consolador? Otro. Eso quiere decir otro, pero no es otro que es diferente, sino otro del mismo tipo. Ahora, ese otro Consolador iba a tener una función diferente. Después de eso, dice, Él los guiará a toda la verdad. El Señor Jesucristo no dice, Él les va a decir algo de la verdad, los va a guiar a la mitad de la verdad, les va a decir una gran porción de la verdad, sino dijo, a toda la verdad. Ahora, esa toda verdad la podemos ir conociendo y profundizando a medida que, ¿qué? Que leemos su palabra, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y quiero hacer primero una introducción. Lo que acabé de decir apenas era el saludo. Voy a hacer la introducción ahora. La introducción es esta. ¿Cuántos creen acá que Dios es un Dios de orden? Y el orden querrá decir
esto que estamos haciendo acá, hay uno parado acá, ustedes sentados, bonitos, escuchando, alguien en la puerta recibiendo, pues ese orden es necesario, ¿cierto? Pero el orden de Dios está por encima del orden nuestro. Es un orden que nosotros no entendemos. Y quiero hablarles de un orden que hay entre Hechos 1 y Hechos 2 antes de empezar a profundizar, pero lo quiero poner un ejemplo de un orden en el libro de Génesis. ¿En cuántos días tomó Dios para hacer todas las cosas? No me digan 7, 6, porque el séptimo Él descansó y no quiere decir que estaba cansado, ¿cierto? Ese descansó quiere decir que cesó de hacer lo que estaba haciendo. Ahora, les voy a dejar una tarea para la próxima clase, les voy a dar un abrebocas de este orden de Dios y ustedes, yo quiero que me traigan para la próxima clase un resumen de este abrebocas que les voy a dar. Si usted lee lo que Dios dice, hizo el día 1, el día 2, el día 3, el 4, el 5 y el 6, así corrido de carretilla, como decimos en Cuba, posiblemente no pueda profundizar. Pero si usted empieza a notar qué hizo el día 1, qué hizo el día 2, va a encontrar una simetría tremenda, celestial. Y es que en los 3 primeros días, Él preparó todo el ambiente, todo el lugar que necesitaba o que se necesitaba para las cosas que Él iba a crear en el día 4, 5 y 6 pudieran estar. Imagínense que usted traiga un perro a la casa. Voy a ponerle un ejemplo de orden muy mundano y muy sencillo. Usted trae un perrito a la casa y no tenía preparado ni un collarcito, ni la comida, ni una caniquita para que tomara agua. Bueno, Dios previó todo eso. Él tenía comida y lugar preparada, porque cuando hizo algo en el día 4, lo que hizo en el día 4, todo lo que Él hizo ahí tenía un lugar donde ocupar, porque Él en el día 1 dice que en principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el día 4 hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Dónde iba a poner el sol y la luna si no había hecho los cielos y la tierra? Y después el día 5, todo lo que hizo lo puso en el lugar que había creado en el día 2. Y el día 6 lo puso, que fue al hombre, en un lugar que había creado el día 3. Día 1, 2 y 3 preparó el terreno. Día 4, 5 y 6 hizo todo lo que iba a ocuparse en esos primeros días. ¿Había visto esto alguna vez así? Bueno, póngase a pensar en eso. Esa es la tarea para la próxima clase. Quiero que alguien me comente, Norberto, ¿es verdad? No lo que tú dijiste, lo que dice la palabra. Encontré y nunca había visto que mira que el hombre lo puso en un jardín, pero todo lo que había en ese jardín ya estaba hecho, estaba preparado. Dios nunca te va a decir, ya te voy a dar la palabra, hermano Eduardo. Dios nunca va a decir, mira, cierto, se me había olvidado eso. Mira, cierto, no había previsto que la niña necesita tomarse su tarrito de leche en la noche y no había leche en la nevera. A Dios no se le olvida nada. Ese es el orden de Dios. Si usted ve el orden en ese sentido, va a entender que es un orden diferente. Y miren, amados, tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque solo si usted entiende esto, entonces puede entender, por ejemplo, Mateo 6, cuando el Señor dice, tú estás preocupado. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Y qué vas a vestir? Eso es lo que tú quieres. Eso yo te lo puedo dar. Mejor ocúpate de mi reino. Cuando entendemos esto, podemos entender por qué el evangelio de la prosperidad es otro evangelio. ¿Qué es lo que hizo el evangelio de la prosperidad? Tomar de la ciencia, de la psicología y, por ejemplo, hay conceptos que son la confesión positiva. Eso es un detalle importante en lo que es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es la confesión positiva? Yo voy a tener esto. Sí, Señor, yo digo con mi boca que yo voy a tener este carro y yo voy a tener un mejor trabajo. Yo, ¿ves? Y está también la imaginación positiva. O sea, no solo lo diga,
Piensa, pon en tu mente ese trabajo, cómo tú lo quieres, bueno, bonito, que no tengas que entrar tan temprano. Esto es lo que está vendiendo el evangelio de la prosperidad, pero el apóstol Pablo dijo, eso es otro. Y no es que haya otro, sino que es que lo que no predique el arrepentimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es anatema. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Miren la asimetría, así como hay entre el día 1, 2 y 3 y el 4, 5 y 6, la simetría que hay entre Hechos 1 y Hechos 2. Dice así, lo voy a leer para que no se me pase nada. Dice, un orden igual de increíble lo vemos entre los capítulos 1 y 2 del libro de Hechos, de los apóstoles. Por cierto, yo si reescribiera el libro de Hechos, que gracias a Dios no lo voy a hacer, yo le pusiera el libro de Hechos de los apóstoles, no, sino el libro de Hechos de algunos apóstoles. Porque si usted ve, a medida que van pasando los capítulos, no se habla más de todos, sino de Pedro, de Santiago, de Juan y de Pablo. Los demás no quiere decir que fueron desechados, nada más que el Señor usó poderosamente a unos más que otros. Entonces, miren, es aquí donde está la simetría. Miren, en el capítulo 1, recuerden que estamos haciendo una simetría entre el capítulo 1 y el 2. Dice, en el capítulo 1, los discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en el capítulo 2? El Espíritu Santo vino. En el capítulo 1 estaban esperando que la iglesia naciera. ¿Y qué pasó en el capítulo 2? La iglesia nació. En el capítulo 1 los discípulos fueron equipados. En el capítulo 2 son capacitados. En el capítulo 1 los creyentes son retenidos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, no se vayan de aquí, esperen 40 días? ¿Y qué pasó con ellos en el capítulo 2? En el capítulo 1 fueron retenidos y en el número 2 fueron ¿qué? Enviados. ¿Ven el orden de Dios, amado, acá? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora sí. ¿Tienen Hechos 1? ¿Lo tienen, amados? Ok. En el primer tratado, primero, ¿quién es el autor del libro de Hechos? Sí, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo utilizó a un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Lucas. Fue Lucas. ¿Se acuerdan cuál era la profesión de Lucas? Era médico. ¿Cómo lo sabemos? Hay algunos versículos, ese no es el tema de hoy. Dice, en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? Busquen Lucas 1. Vamos a ver qué dice Lucas 1. Lucas 1, ¿lo tienen? ¿Lucas 1 qué? 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, el apóstol, el discípulo Lucas, fue la misma persona que escribió el libro de los Hechos. Porque miren lo que dice Hechos 1. Vamos a volver a Hechos 1. Dice, en el primer tratado, y mira que menciona qué nombre, a Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vamos a Hechos 1 otra vez. Dice Hechos 1, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, este versículo nos deja saber que quizás Lucas, cuando escribió su evangelio, ya existía Mateo, Marcos y Juan, porque dice, ya sé que otros han escrito, pero yo voy a tratar de poner en orden esto. Y después dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, en Hechos 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. ¿Se entiende este concepto, hermano? Es un primer tratado, una carta que... Y ahora el apóstol Lucas
se lo escribe también a Teófilo. Ahora, esta palabrita no es para pelearse ni que congregaciones se dividan. Es una palabra rara que está ahí. Y unos dicen que Teófilo es un hombre, porque tiene una palabra que argumenta el nombre que dice, oh excelentísimo Teófilo. Pero no se sabe, amor. No se sabe. Y hay personas que a veces se pelean por cosas que son superfluas e insignificantes. Y esto no quita nuestra fe ni le añade más. Nada más sabemos que es así porque en un libro habla de Teófilo y en este otro libro habla también. Ahora, hay otro grupo que dice que Teófilo es una palabra griega compuesta que significa teo. ¿Qué significa teo? Dios. Por eso hay gente que son ateo. ¿Ves? Cuando el prefijo a está delante de una palabra, significa sin la palabra que sigue. Y filo, ¿qué significa filo? Es uno de los tipos de amor que existe. Entonces otros dicen, no, es que eso no está escrito a alguien que se llamaba Teófilo. Eso significa, esa palabra dice amor de Dios o amados hermanos. Entonces nos interpretan que dice, oh amados hermanos, te voy a escribir esta carta. Cualquiera de las dos cosas cambien algo nuestra fe. No importa, es nada más algo que debemos tener en cuenta. Ahora, como les dije, que no lo vamos a ver todo, voy a leer, pero de aquí voy a saltar al versículo 5. Los versículos 2, 3 y 4. Lucas, de hecho, estoy en Hechos otra vez, en el versículo 2, 3 y 4, Lucas lo que está haciendo a este Teófilo es recordando las cosas que él escribió en el primer tratado, que fue el libro de Hechos, el Evangelio de Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a que los apóstoles que le había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Tenemos que ver qué quiere decir algunas palabritas de la Biblia. Indubitable, la palabrita indubitable significa, hermanos, sin lugar a duda. Yo tengo algunos conceptos, dice que no admite duda, totalmente seguro, evidente e imposible de cuestionar. Indubitable, ¿ok? ¿Qué cosa era indubitable? Que el Señor apareció durante 40 días hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Versículo 5. Aquí vamos a hablar un poquito, porque Juan, ¿de qué Juan está hablando acá? Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí está, ya voy partiendo. Aquí el Señor está hablando de dos bautismos. Dice, el Señor a través del autor dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, bautizó, tiempo pasado, ¿verdad? Más vosotros seréis, tiempo futuro, bautizados con el Espíritu Santo, lo cual el Señor aquí hace una diferencia entre el pasado y algo que iba a pasar en el futuro, que iba a sustituir el pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahí, amor? ¿la diferencia de qué? Ahí donde dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Buena pregunta. Tengo un cuadro comparativo acá entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacía Juan? Para eso tendríamos que hacer un breve recordatorio de que en el libro de Isaías, asimismo como el Señor profetiza la muerte de Cristo, también profetiza que iba a haber a alguien antes que Jesús que iba a ser la voz de Jesús que clamaba en el desierto. ¿Se acuerdan? Voz de Dios que clama en el desierto. Ahí no está hablando de Jesucristo, está hablando de Juan el Bautista. Y ustedes saben que ellos tenían una diferencia como de 6 meses de edad. ¿Se acuerdan que cuando María llegó, ya Elizabeth estaba embarazada casi a término y ellos eran primos, porque Elizabeth y María eran primas? Entonces, Juan fue la voz
que clama en el desierto, quien iba a preparar el camino del que iba a venir. Entonces, Juan fue haciendo un bautismo que, por decirlo de algunas cosas, se necesitaba dos cosas. Se necesitaba arrepentimiento. Eso lo necesitamos también nosotros el día de hoy, y muchas iglesias se para un predicador aquí. ¿Alguien acá no ha aceptado al Señor Jesucristo? Ven, vamos a hacer la oración de fe, repite conmigo. Y el arrepentimiento sigue siendo un detalle crucial en la vida de un creyente. Tiene que haber arrepentimiento. Esto fue común en Juan y es común en el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Juan bautizaba también, pero era un bautismo que era representativo. En ese momento, creo yo que el Espíritu Santo no venía a morar en ellos, porque Jesús le dijo a sus discípulos: esperen aquí, y en no muy pocos días recibiréis poder. Ahí hay otra cosa que ha sido malinterpretada, y muchos pentecostales se ponen a hacer griterías y qué sé yo te digo, yo te qué, porque sí, porque a mí me dijo el Señor que iba a recibir poder. Cuando habla de poder, no se está hablando de un poder de fuerza o algo así, se está hablando de que nosotros, el mayor poder que hay en el universo, lo tenemos dentro, y no es nuestro, no está en nuestra musculatura, ni en las proteínas que nos comemos en la mañana, está en el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿O no se acuerdan que nosotros cantamos acá una canción que dice: no es con espada ni con ejército, más quién? Más con tu espíritu. Y habla de espada y de ejército. Nosotros no podemos, primero no estamos aptos sin un breve entrenamiento para usar una espada, y ya nosotros tenemos una espada mejor, que es la espada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, miren, usted dirá: bueno, pero todos los que murieron, entonces se están yendo al infierno. Bueno, no, porque Dios previó una provisión, y valga la redundancia anterior, en la cual se requería ¿qué? ¿Cómo fue salvo Abraham, Isaac, Jacob, José, Rahab? ¿Cómo fueron salvos todos ellos? Lo dice Hebreos 1. Por la fe. ¿Sí o no? No dice Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Rahab, por la fe Abraham. Y ellos tuvieron un tipo de bautismo también, porque acuérdense que el Antiguo Testamento es un tipo de lo que había de venir, una sombra. Y siempre me gusta hablar de esto, perdónenme si soy repetitivo a veces. ¿Qué cosa es una sombra? Una sombra es un tipo, vamos a ver, si yo voy caminando hacia allá y yo tengo una luz atrás, aquí se proyecta una sombra, y esa sombra ¿de quién es? Es mía. ¿Es exactamente yo? No, es un tipo, es una figura de quien viene atrás. Y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es exactamente eso, una sombra de quien viene atrás. ¿Quién es el que viene atrás? El Señor Jesucristo. Para eso había sido preparado su camino a través de Juan. Y el mismo Juan, lo dije, Juan tiene un carácter tan humilde, y lo sabemos no solo por el tipo de ropa que usaba. Si usted ve ahí el outfit, voy a utilizar una palabra que le gusta a mi esposa, si usted ve el outfit de Juan el Bautista, ¿con qué se vestía? Con piel de camello. ¿Y qué comía? Langosta. Estas langostas no son las del mar, esa exquisitez, son grillos. ¿Sabía eso? Ahora, este Juan todo el tiempo dejó saber de que él dijo que no era Elías, no era el profeta, no era el que había de venir. Él dijo: vendrá uno detrás de mí, de la cual yo no soy digno ni de amarrar el zapato, ni de ajustar la correa. Ese, además del bautismo que yo estoy haciendo, también los va a bautizar con el Espíritu Santo. No, es verdad, las personas piensan que no, es que tienen que es que es una manifestación. Cuando vino el Espíritu Santo, sobre todos aquellos, recibiréis poder, y ese poder era porque ellos estaban en temor.
Porque todo lo que le pasó al Señor Jesús, para ellos fue mucha confusión lo que pasó. Entonces, como cuando tú tienes temor de hablar, temor de salir, el Espíritu Santo les reargulló tanto a ellos que les dio ese poder. Como dice poder cuando haya venido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese poder era para hablar de él, el poder de evangelización, que era otro nivel. Realmente el verdadero poder de un cristiano no está en su fuerza, sirve, sí, cuánto habla, sino en realidad cuánto evangeliza. Amén. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder. Y ese poder que recibieron los discípulos, ellos lo compartieron con otros. ¿Por qué estamos todos nosotros acá, hermanos? Si no es por el poder del Espíritu Santo, a todos nosotros alguien nos habló y nosotros, esa palabra fue tan poderosa que nos hizo volvernos, arrepentirnos y volvernos a Jesús. Si quieren pueden decir amén, no a mí, pero... Entonces, voy a leer ahora sí diferencias que tengo entre el bautismo de Juan y el de Jesús. Y recuerden que si ustedes quieren, hermano, ustedes me pueden decir, Norberto, mándame, me puedes mandar la clase y yo se las mando para que lo vayan repasando. Eduardo. Tiene que reflejar la esencia de la sustancia de Cristo en tu vida y esa acción que tú haces con esa esencia sustancial, que la tienes que convertir en acción. Es el único poder que tú tienes para convencer a una persona que Cristo existe, porque cuando tú haces una acción por una persona, eso quita, igual que Cristo murió, Él te quita, y tú, la única manera que tú puedes cambiar o puedes pagar esa acción es quitándote lo feo que tú tienes por dentro, por amor a la persona que hizo esa acción sobre ti. O sea, it takes away. Amén. Amón, léeme ese pasaje otra vez. El Señor me puso algo en la mente. El orden en que el Señor le dijo predicar, ¿a dónde? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Despacito. En Jerusalén, después toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, dímelo otra vez. Judea y Samaria. Adivinen cuál fue el orden, dónde se convirtieron los primeros, dónde después siguió y dónde después siguió. Y después, dónde sigue siguiendo. Este orden fueron los primeros, fueron allí en Jerusalén, después en Judea y después en Samaria. Y ahora estamos en la etapa de toda la tierra. Por eso después le dijo, bueno, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, ¿Damarita? No, parte de la tierra. Parte de la tierra. Falta todavía. El origen, en cuanto al origen, el bautismo de Juan, sabemos que es por Dios, pero quien lo ejercía era Juan el Bautista. El bautismo del Espíritu Santo fue allá en Hechos 2. El propósito, bueno, hay un propósito que es idéntico en los dos. Se necesita el arrepentimiento. No crean que ahora en el nuevo bautismo, que es por el Espíritu, ya no necesitamos el arrepentimiento. Y te retomo algo que dije ahorita. Todos ellos fueron bautizados también en un tipo de bautismo que fue en agua. Acuérdense cuando ese pueblo lo sacaron de Egipto, ¿por dónde tuvieron que pasar? Que se abrió en dos. Ellos simbólicamente pasaron por el agua. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que se abrió en dos? Lo veo muy calladito y necesito saber si es que me están entendiendo. El Mar Rojo. O sea, ahí ellos tuvieron un tipo de bautismo porque pasaron en medio de las aguas. Después, cuando entraron a la tierra prometida, ¿por dónde pasaron también? Que también se abrió el Jordán. Todos ellos tuvieron un tipo de bautismo que fue en agua. Ahora Juan los representaba, Juan los bautizaba primero tomando su arrepentimiento y después sumergiéndolo en agua. Pero Juan decía, pero vendrá uno superior, el que yo no soy digno de él, y él los bautizará
además de con agua, con el Espíritu. Y miren, ahorita se me fue un poco el tema, pero quería hablarles de la humildad de Juan. Juan decía, vendrá uno. Y cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que le dijo Juan a todos los discípulos? Ese es. Ese es el que yo, de quien yo le decía, ese es. Ustedes no son del pastor, ustedes no son míos, no son de Lazo, no son de Pinto, no son de Ami, ustedes son discípulos de Cristo. Lo que yo hago aquí no es hablar cierta palabrería para que ustedes vean qué inteligente soy yo, que no lo soy. Yo lo que hago es redirigirlos a ustedes a quien sí vale la pena. Eso es lo que debería hacer aquí todo pastor, todo maestro bíblico, todo diácono. No pierdan eso de la mente. Entonces, el elemento de los dos bautismos siempre fue el agua. Nada más que en el de Juan es me arrepiento, entro y salgo y ya. En el de Jesús, en el Espíritu Santo, me arrepiento también, entro y salgo, porque ahora el bautismo es un tipo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Creo que de esto he hablado. Esto no lo estoy diciendo y inventándolo, lo dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y después habla de su sepultura y de su resurrección. Por tanto, el bautismo que nosotros practicamos hoy es una señal externa de nuestra fe. Como se ha dicho muchas veces, no quiere decir que en ese momento es que tú eres salvo. No, ya tú fuiste salvo. Ahora tú vas a dar una representación externa de lo que ya tú eres. ¿Y por qué? Usted dice, bueno, pero ¿por qué hay que hacer eso? Bueno, porque mírenlo así. El bautismo, ese momento que la persona entra y sale, es como que tú mueres al viejo yo. Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ahora. Ese bautismo, cuando usted entra al agua y el pastor está al lado, usted está en la cruz crucificado con Cristo. Cuando el pastor lo coge por la cabeza y le hace así y lo hunde, cuando usted está abajo, usted está representando ¿a quién en la tumba? A Cristo. Y cuando usted sale del agua, usted está representando a Cristo. ¿Cristo se quedó metido en ese hueco? No, Él salió. Ahora, ¿por qué no un chorrito en la cabeza y por qué una inmersión? Porque la palabra bautismo no significa mójate la cabeza, significa inmersión en agua. Ok, cuando a Cristo lo metieron en la tumba, le quedó un pie o una mano afuera o la mollerita aquí afuera. Él fue totalmente metido en la tumba. Así también nosotros somos inmersos totalmente en el agua. Y después dice ahí que en ese momento recibimos el Espíritu Santo, viene a morar con nosotros. Él nos guía toda la verdad y nos va redarguyendo todo el tiempo. ¿Puede entenderse esto, amados? Ok, ahora aquí viene algo y vamos a ir a Mateo 3. Vamos a Mateo 3 porque dice que este bautismo es en Espíritu Santo ¿y qué? Y fuego. Dice y fuego. Y esto ha sido tan mal entendido, amados hermanos. Mateo 3. Ustedes saben que es posible que nosotros estemos cantando. Por eso, gracias a Dios aquí no pasa, porque esto es una iglesia correcta teológicamente. Damarita, cuando escoge los himnos, los escoge no porque sean bonitos ni nada de eso, sino porque contengan la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar estudiando la Biblia y después cantando una barrabasada ahí. Tiene que haber una concordancia entre lo que estamos estudiando y lo que estamos cantando, porque dice la palabra, cantaré con mi boca, pero cantaré con qué también, ¿con quién? Con el entendimiento. ¿Y el entendimiento de dónde viene? No del mío, sino de la palabra de Dios. Y usted sabía que hay muchas iglesias que en esas alabanzas que hacen a Dios, supuestamente lo que están cantando es, Señor, mándame al fuego, Señor, mándame al infierno. Y ustedes dirán, Señor, Norberto, ¿cómo puedes decir eso? Ya te voy a decir.
Ustedes no han oído canciones que dicen Espíritu Santo y fuego, con tu fuego, con tu... ¿No han oído esas canciones? Ahí tú lo que estás diciendo, mándame al infierno, porque ese fuego que está ahí no es el fuego del Espíritu Santo. La palabra fuego en la Biblia se dice en dos sentidos. Sí hay un fuego que se nos aplica, que es para purificación. A través del fuego, la misma palabra lo dice, que somos purificados como el oro. ¿Usted ha visto alguna vez el proceso del oro? Que lo ponen, cómo pueden derretir el oro y la escoria queda arriba y se es sacada y el oro queda puro. Busque un video en YouTube para que usted vea cómo se derrite eso, en el congelador o en el fuego. La única forma que hay de separar lo que no sirve de lo que es verdadero es a través del fuego. Entonces, vamos a Mateo 3. Y aquí volvemos a Juan el Bautista. 3:7. Y quiero que miren que en este pasaje se habla de fuego 3 veces. Se habla de fuego 3 veces. Y las 3 veces el fuego está ligado a la condenación. Amado, marque su Biblia. Y ponga aquí fuego y póngala al lado, condenación. Después en el otro versículo, fuego, ponga al lado, quiere decir condenación, porque en un año usted lee y usted se acuerda. Vamos aquí, estoy en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, del 7 en adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿quién es él? ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautismo. Le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera ahí está hablando de la segunda venida del Señor, donde sí vendrá con fuego y quien no aceptó al Señor Jesucristo será echado al lado de fuego. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. ¿Se acuerda que ellos decían? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de entre las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al... ¿Ese fuego de qué se trata ahí? ¿De purificación o de condenación? Condenación. Y usted me dirá, bueno, explícame un poquito más. Y yo le digo, Señor, explícame un poquito más. Dice, hay 2 instrumentos que se usan para que un árbol cortarlo. Uno es cuando está en su etapa de juventud, que tiene todas las ramas, y entonces, ¿qué se hace? Se poda para que dé mejores frutos. Esa poda es en las ramas de arriba o en el tronco. Arriba, ¿verdad? Se utiliza con un instrumento menos cortante que el hacha o más cortante. Menos cortante, el hacha es más definitivo, ¿cierto? Dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz. No puedes podar en la raíz. En la raíz, ¿qué se hace? Se poda y ya no hay más árbol. Por tanto, ese primer fuego se trata de condenación. El Señor está diciendo, cuando te podo, estoy purificándote. Cuando un árbol da frutos, se necesita que tenga las ramas adecuadas. ¿Para qué tantas ramas si va a dar pocos frutos? Precisamente la poda es para que el árbol, que tiene una sustancia dentro que se llama savia, sea utilizado en lo que verdaderamente vale la pena. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este fuego viene hablando del versículo anterior. Te van a cortar y te van a echar al fuego.
Ahora, ¿por qué dice Espíritu Santo y fuego? Porque al final, en la segunda venida, o te vas para el cielo o te vas para el infierno. Yo no soy de los predicadores o de los que enseñan que estoy hablando del infierno constantemente. Yo prefiero concentrarme en el cielo, en la casa que el Señor tiene preparada para mí, que ya la tiene preparada. ¿Cuántos lo creen? Él no está buscando a ver dónde encuentra ladrillos por ahí, o yo no sé cómo va a ser mi casa en el cielo, si es una casa parecida a esto, pero si Él dice que Él tiene una casa preparada para mí, yo confío en eso y yo estoy esperando el día de estar unido a Él en su casa por la eternidad, en una casa donde no voy a tener que pagar biles, donde no voy a sentir frío, donde no voy a sentir angustia, donde ya no voy a necesitar ni la palabra. Inclusive sabía que no vamos a necesitar ni orar, porque ya habremos visto a Cristo cara a cara y aquel que nos prometió ya está frente a nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué digo que las 3 veces que se habla de fuego aquí es de condenación? El versículo 12 lo explica. Si acá hay hermanos, si ustedes creen que yo nací en cuna de oro, están equivocados. Yo soy guajiro de un pueblo de mi tierra, campesino. Mi abuelo eran cosechadores de tabaco y yo nací en una vega de tabaco donde se cortaban las hojas y se ponían en una casona grande con techo de zinc, y eso se utilizaba porque en Cuba hay un calor tremendo, y ese calor que se generaba adentro secaba la hoja del tabaco para hacer el tabaco. Pero mi abuelo también sembraba frijoles como dicen los colombianos, y yo me acuerdo y el arroz también. Entonces trillaban el arroz, y en una época que no había máquinas como ahora, adivina cómo separaban el arroz de la paja. ¿Alguien aquí se acuerdan para que me diga? Con el viento. Exacto, mi hermana Miguel. Y entonces se utilizaban en esas épocas donde había viento y cogían una pala y hacían así para arriba, ¡rum! Y caían los granitos y la paja era echado para allá. Y después, miren lo que dice aquí el versículo, dice, su aventador, el aventador es esa pala, está en su mano. Amado, esto es tremendo, esto es para tener miedo, respeto y estar alerta, porque si usted estuvo el viernes en la vigilia y pasó sueño, si usted no sigue en vigilia todos los días en su vida, tiene que acordar que ese instrumento que va a separar lo que sirve de lo que no sirve está ya en las manos, y limpiará su era, la era es el campo, y recogerá su trigo en el granero, y miren aquí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Cuántas veces menciona fuego aquí? 3 veces. Todas las veces que habla de fuego son de condenación. Por tanto, cuando usted esté cantando alabanza, vaya cantando con su corazón. Utiliza sus labios. Dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Damarita, tranquila, que no hablé de ti. Ya yo dije que nosotros somos una iglesia que seleccionamos bien nuestro canto. No hacemos nada con que el hermano Leo dé un estudio espectacular o el pastor acá y después vayamos a cantar esa cancioncita que a mí lo que me da ganas de bailar, Espíritu Santo y fuego, con tu fuego, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Señor, que estoy deseoso de que venga el fuego y que me lleve para allá para el fuego. Pero eso no es lo que dice la palabra. Hablando de Espíritu Santo y fuego. Vamos a uno más, me quedan 5 minutos. Vamos a volver a Hechos. Hechos 1. Hechos 1. Y creo que con esto voy terminando. Pero antes de entrar a Hechos 1, quiero comentarle porque es triste, amado. Cuando uno va a pararse acá a hablar de todo esto, tienen que hablar desde la tristeza del corazón, no de la crítica. Cuando estábamos en Medellín, cuando yo vivía en Medellín con mi esposa, había un muchacho que trabajaba con nosotros. Los padres eran cristianos, iban a una iglesia de este tipo. Y este muchacho yo le di trabajo, teníamos una pizzería. Y fue un tiempo lindísimo porque
Esos días donde no viene nadie a la pizzería, lunes, martes y miércoles, teníamos unas pláticas riquísimas. Y él me decía lo que él aprendía en la iglesia y yo sabía que no le estaban dando lo correcto y yo le complementaba allá con la Biblia. Pero llegó el día que se bautizó. Cuando llegó el lunes, que fue a trabajar, digo, ¿cómo te fue? Se llamaba Julián. ¿Cómo te fue? Dice, lo vi con una cara de angustia. Dice, Norberto, no sé, digo, pero ¿cómo casamos? ¿No te bautizaste? Díceme, sí, pero me metieron y me sacaron del agua como 4 o 5 veces. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, porque el pastor me metió y me sacó. Y cuando me sacó, me dijo, ¿no sentiste nada? Y yo, no, yo no sentí nada. Pero ¿no sentiste algo adentro, una corriente o algo así? No, yo no sentí nada. Bueno, y lo metieron en el agua y lo sacaron 4 veces. Y yo me imagino que según la teología que tienen ellos, lo dejaron por incorregible. ¿Qué más iban a hacer si no se cumplió lo que ellos creen? Ahora, los frutos del Espíritu Santo tú los ves en una persona poco a poco. La gente posiblemente sale tan mal del agua que cuando entra, pero con una esperanza diferente. Y el Espíritu Santo te empieza a enseñar y ya tú poco a poco vas dejando atrás tu vida, no por tus esfuerzos, porque la religión nuestra no es por obra. Y el Espíritu Santo es quien te va guiando a hacer lo que un día tú vas a aborrecer, todas las cosas que tú hacías en tu vida anterior. Como seguro todos los que estamos acá nos aborrecemos, pero es por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debe sentir un cristiano, no son emociones superfluas el primer día. Ahora, vamos al versículo 21 porque quiero terminar hablando de una epidemia que hay por ahí que un hermano le llama apostolitis. ¿Será que hay apóstoles el día de hoy? Yo no sé lo que piensa la Iglesia Bautista Hispanoamericana, que yo creo que no. En cuanto a ministerio, sí hay un apostolado, que apóstol quiere decir enviado. Usted cada vez que usted va y le habla a una persona, mira, ¿cómo está tu vida? Tú sabes que hay un hombre que te ama. Ahí tú estás ejerciendo el apostolado, estás llevando la palabra. Dice, versículo 21, estamos en Hechos 1. Es necesario, pues, que de entre... Aquí estaban buscando el sustituto de Judas. Es necesario, pues, vaya leyendo y dígame cuántos requisitos hay aquí para que una persona sea apóstol el día de hoy. Es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo voy terminando acá porque me gusta terminar antes que me toquen la campana. Aquí hay 3 principios que capacitan a una persona el día de hoy para que pueda decir si es apóstol o no. Y hoy día no hay nadie como nosotros somos músicos, hemos ta 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 ta. Ok. Hay 3 requisitos acá que nadie puede cumplir acá. Les voy a dejar de tarea. Tarea. Homework. Hechos 1, 21, 22. Saquen de ahí los 3 requisitos que los apóstoles tomaron en cuenta para elegir el sucesor de Judas, para que ustedes vean que con solo tomar esos 3 requisitos, nadie puede llamarse apóstol el día de hoy. ¿Usted cree que hay apóstoles el día de hoy, hermano? Yo creo que sí, pero los que están en la Biblia. No hay ninguno nuevo. Ya no hay más. Si usted piensa diferente a mí, me puede llamar después y podemos discutirlo. Te doy gracias. Una cosa más antes de orar. Si ustedes son críticos, me van a decir, Norberto, pero espérate un momentico. Pablo fue apóstol después de esto. Y se lo dejo como parte de la tarea. Sí, pero Pablo cumplió esos requisitos y él mismo dijo, yo fui el último, como abortivo. Amén.
Te doy gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es verdad. Santifícanos y capacítanos en tu palabra, Señor. Pero que el hecho de saber no nos haga superiores y que más bien podamos enseñar a otros con mansedumbre, con todas las aristas de ese fruto del Espíritu Santo que hemos acabado de saborear durante semanas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, porque contra todas estas cosas el enemigo no tiene nada que hacer en contra de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo el día de hoy. Amén. Ya.